Hola, muy buenas tardes. Les saluda Gerardo de la Vega, servidor, y vamos a hablar acerca del sistema financiero con figuras de Lego. Entonces, para estos fines, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar un poco del sistema financiero y para estos fines les voy a mostrar unas figuras de Lego para ilustrar. Lo primero que hay que tener presente es que este sistema financiero lo componen en primera instancia los organismos rectores, que son el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Aquí en esta figura, por ejemplo, estamos ilustrando una junta del Banco de México. El Banco de México se reúne su junta de gobierno periódicamente, bimestralmente y eventualmente cuando hay eventos que lo ameritan y que inciden en la modificación de la política monetaria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en medio al gobernador del Banco Central, ¿sí? Actualmente el doctor Díaz de León, y alrededor tenemos a los demás miembros de la Junta de Gobierno con los cuales se reúnen y también con el comité que integra la Secretaría de Hacienda para tomar decisiones de política monetaria. ¿Sí? Después, los usuarios del sistema financiero. ¿Quiénes son los usuarios? Por una parte tenemos a las familias que nosotros generamos los recursos, los excedentes, y lo tenemos que canalizar a las empresas. Ahora, ¿cómo canalizamos nuestros recursos a las empresas? A través de los intermediarios financieros. El principal intermediario financiero, en primera instancia, es el Banco de México, pero lo hace a través de los bancos, la banca comercial, y en ese sentido la banca comercial es la principal fuente, por así decirlo, de las entidades bancarias a través de las cuales el sistema financiero realiza su función de intermediaciones. Por eso que aquí a la derecha tenemos ilustrado a un ejecutivo bancario, que es el que va a requerir nuestros recursos, nosotros vamos a llenar la documentación, los requisitos pertinentes y entonces se canalizará nuestro dinero hacia las entidades deficitarias o que requieren financiamiento. El gobierno federal, que como ahorita mencionaba, a través del Banco de México realiza la emisión de sus instrumentos de deuda, y las empresas que también a través del sistema financiero emiten sus deudas o bonos y también emiten acciones. Ahora, con respecto a la educación financiera, nosotros aquí en este slide estamos viendo pues que desde niños, es para ilustrar, ¿no? Por ejemplo, un centro educativo donde es bien importante permear la educación financiera para un buen sistema financiero. La educación financiera, entre otras cuestiones, tiene que resaltar la importancia de ahorrar y de invertir. Ahora bien, ¿cómo es posible ahorrar? En primera instancia hay que tener presente que tenemos que identificar el flujo de efectivo con el cual vamos a llegarnos de recursos. Entonces, de tal manera que en la educación financiera, ¿cuáles serían las premisas básicas? ¿Cuál es tu flujo de efectivo? Llámale empleo, llámale emprendimiento. Ahora, con ese flujo de efectivo, ¿qué porcentaje necesitas ahorrar? ¿Qué significaría diferir el consumo en lugar de que gastes en este momento, vas a gastar en el futuro? ¿Y qué parte de ese ahorro lo vas a invertir? Porque esa inversión va a generar excedentes en el futuro. Se dice comúnmente que si la gente se acostumbra a ahorrar el 10% de lo que gana durante toda su vida, llegará un momento en el futuro en el cual tendría solucionada su vida económicamente hablando, porque tendría un monto lo bastante interesante para generar un rendimiento con el cual la persona podría vivir de alguna forma dignamente al final de su vida laboral. Esto es lo que tratan de hacer las pensiones. Luego, ¿qué es lo que sucede también en el sistema financiero? Existen las comisiones bancarias y de valores. Nosotros en esta imagen de Lego estamos viendo aquí en medio pues unas gráficas de barras y la palabra stock, que hace referencia al mercado de capitales. De tal forma que las comisiones bancarias aquí en este caso nosotros no se refieren a las comisiones que pagamos por el uso de los bancos, no. La comisión, además que se refiere a la comisión bancaria de valores como organismos reguladores del sistema financiero. La comisión bancaria lo que va a hacer en cualquier país va a regular a los bancos, su buen funcionamiento, que otorguen crédito conveniente y que cobren de alguna forma lo justo en cuanto a sus comisiones y los cargos que deben de pagar los usuarios de los servicios financieros. Y las comisiones de valores es para regular la forma en la que funcionan los mercados de capitales de los países. Los mercados de capitales es donde recurren las empresas para allegarse de recursos a largo plazo, básicamente emitiendo acciones y emitiendo deuda de largo plazo. Luego, otro organismo importante son las comisiones del sistema de ahorro para el retiro. Nosotros en esta imagen ahí tenemos una figura de una persona pues que ya está al término de su vida laboral y que se va a dedicar a lo que más le guste. De tal forma que las comisiones del sistema de ahorro para el retiro son relevantes en un sistema financiero porque van a regular cómo debe de operar el sistema de pensiones de tal forma que durante su vida laboral el patrón o el empleador contribuye a este ahorro y también el trabajador de forma responsable contribuya con alguna proporción de su ahorro para que al final esa pensión sea lo suficientemente digna para que le alcance a vivir al término de su vida laboral y los años que todavía le queden de vida. Entonces las comisiones de ahorro para el retiro son indispensables en cualquier sistema financiero.
Otro elemento como organismo regulador de un sistema financiero que no puede faltar es las comisiones de seguros y fianzas. ¿Sí? Las comisiones de seguros y fianzas, las comisiones como organismo regulador. Aquí nosotros en esta imagen del Lego pues estamos poniendo ahí una serie de superhéroes, ¿no? De tal forma que, ¿por qué sirven los seguros y las fianzas? Para trasladar el riesgo. Todos los usuarios del sistema financiero asumimos un riesgo. ¿Cuál? El riesgo de perder nuestros recursos, sea por un evento natural, sea por un accidente, por un robo, etcétera. De tal forma que los seguros y fianzas son parte integrante del sistema financiero y nos van a brindar instrumentos que nos van a servir para trasladar el riesgo y reducir nuestras pérdidas. Jamás va a haber un seguro para todo, o va a haber un seguro que cubra todo, pero es lo que tratan de alguna forma el sistema financiero a través de las afianzadoras y las aseguradoras cubrir el riesgo de los usuarios. Después, la banca comercial. En esta imagen del Lego que estamos viendo. Pues ahí algunos usuarios de alguna forma están en un escritorio dialogando. Ahí a la derecha se ve igual de nuevo un ejecutivo con una gráfica de barras, porque la banca comercial es la que va a canalizar nuestros recursos para tanto canalizar nuestros ahorros e inversiones productivas como para facilitar el sistema de pagos. Al final de cuentas, todas las empresas, todas las entidades tienen dos fuentes más que fuentes, dos destinos de ingresos, de orígenes de pagos, pagos a proveedores y pagos a empleados. ¿Sí? De tal forma que ese sistema de pagos tiene que funcionar eficientemente para cubrir las necesidades de los usuarios del sistema financiero. Después tenemos la banca de desarrollo. En este slide con esas figuras de lo que queremos nosotros identificar es que la banca de desarrollo se denomina banca de segundo piso y es la banca para apoyar a las necesidades productivas del país acorde al Plan Nacional de Desarrollo de los países. Entonces, por ejemplo, si un agricultor lo que desea es un crédito porque quiere financiamiento para desarrollar su cosecha de este año, si va a la banca comercial se va a encontrar unas tasas de interés elevadas. Entonces, ¿cuál es su opción? Ir a la banca de desarrollo, porque en la banca de desarrollo va a encontrar financiamiento adecuado con tasas moderadas para el sector productivo al que él pertenece. Luego existen las casas de bolsa, que básicamente las casas de bolsa muchas veces se denomina la banca alterna. Las casas de bolsa, el objetivo es que los usuarios del sistema financiero apoyen a financiar a las empresas, ¿sí? Como directamente adquiriendo sus pasivos o adquiriendo su capital. De tal forma que las casas de bolsa son la banca alterna y son muy útiles para financiar a las empresas. Después, otros elementos auxiliares del sistema financiero en general son los cinco que aquí se mencionan. Ahí se ve un slide con las figuras de los Simpson, pero más que nada era por mostrar una diversidad de usuarios. Entonces, rápidamente, una unión de crédito. ¿Qué es una unión de crédito? Es la unión de muchas entidades, personas físicas y morales, las cuales lo que tratan de hacer es apoyarse ellas mismas y prestarse. Entonces, existen uniones de crédito por sectores. Unión de crédito para agricultores, unión de crédito para el sector automotriz, unión de crédito para el sector maderero, etcétera. Lo que tratan de hacer es apoyarse entre ellos mismos y prestarse entre ellos. Las aseguradoras tratan de trasladar el riesgo que asumen los usuarios del sistema financiero, riesgo ante un imprevisto, ¿no? Después, la afianzadora lo que hacen es afianzar a las personas. Es algo así como asegurar, pero vamos a afianzar a la persona porque a lo mejor la persona maneja dinero en efectivo. ¿Qué pasa si alguien maneja 100,000 pesos diarios y sufre un asalto? Bueno, ¿cuál es la forma de tratar de mitigar ese riesgo desde el punto de vista financiero? Es afianzando a la persona de tal forma que sea seguro por el recurso que lleva consigo. El factoraje es la venta de las cuentas por cobrar, de tal forma que me permite cobrar más rápido si yo vendo a crédito a mis clientes, y la arrendadora es cuando yo lo que hago es rentar un bien y finalmente voy a tener la opción de adquirirlo, si es un arrendamiento financiero o simplemente que sea un arrendamiento operativo. Es una forma de ir eh, pagando el bien poco a poco sin al final tener yo que adquirirlo. ¿Y qué es lo que hay que tener claro? Que el sistema financiero representa el funcionamiento de la economía. Se dice que el sistema financiero son como las tuberías de un hogar, de una ciudad. Entonces piensen por un momento, mientras las tuberías funcionan bien, mientras el sistema funciona bien, el sistema financiero va a ir en correcto orden el funcionamiento de la economía. Pero ¿qué pasa? Así como en la casa o en la ciudad, si hay una fuga de agua, entonces va a haber un problema porque se va a ver afectada quizá alguna parte de la población que no reciba ese recurso o haya desperdicio. Lo mismo sucede en el sistema financiero. Cuando haya algún problema que afecta el flujo de dinero, entonces eso, a través de toda la regulación del sistema financiero, es como se trata de atender para el bien de la economía. No puede haber economía sana, sino un sistema financiero sano. Y como una tubería de repente puede llegar a echarse a perder o a deteriorarse, hay que atenderla de inmediato
y subsanar esa situación. Pues esto es todo, amigos, espero que les haya gustado esta breve descripción del sistema financiero. Muchas gracias por su atención. Gracias.